Señor, te quiero conocer. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahora empezamos el culto del domingo. Primero, oramos juntos. Padre Celestial Todopoderoso, inclina tu oído, escucha nuestra oración. Tú eres nuestro Padre, ten piedad por nosotros. A ti te suplicamos, Padre Celestial, que tu infinito amor y misericordia ilumines a aquellos científicos que fuiste tú quien les diste la inteligencia para que hoy puedan crear la vacuna para curar a los infectados con el coronavirus que está acabando con la humanidad. Y así, Padre nuestro, termine de propagarse por todo el mundo. Confiamos en tu amor, porque tú eres bueno y clemente, rico en misericordia, lento a la cólera, rico en piedad con los que te invocaron. Señor, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica. Se está cumpliendo tu palabra, Señor, que esto nos sirva a todos para acercarnos a ti, Padre nuestro, y estar preparados. Todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a ver 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a leer juntos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Amén. Compartimos la palabra de Dios en el título Orad por todos. Orad por todos. No pasó mucho tiempo después de que creyera en Jesús, pero tuve una curiosidad. Cuando iba a la iglesia, la gente me decía que ore, porque no entendía por qué debía orar. Jesús dijo que conoce todos mis pensamientos, pero ¿acaso no puede Jesús, que lo sabe todo, ayudarme por su cuenta? Pero la Biblia enseña que incluso si Jesús conoce todas mis circunstancias, debería orar. La oración es el mandato de Jesús. Los mandatos son algo que debo obedecer, incluso si no entiendo. Jesús enfatizó 3 veces a sus discípulos que oraran antes de que Él muriera en la cruz. Entonces, ¿por qué debemos orar? Primero, la oración es una expresión de fe en que realmente confío en Jesús. Aquellos que son orgullosos o que están dispuestos a vivir solos nunca oran,
Y como no oras, todo lo que va bien se convierte en tu gloria. Pero el que ora glorificará a Dios en todo. Segundo, debemos orar porque vivimos en un mundo donde reina el diablo. Jesús dijo a sus discípulos, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque hay un diablo que nos pone en tentación. Satanás siempre da vueltas a nuestro alrededor, buscando oportunidades para atacarnos como un león rugiente. Los que oran no entran en las tentaciones dadas por el diablo, pero son capaces de vencerlas. Pero los que no oran fácilmente caen en la tentación. El arma más grande para pelear la buena batalla de la fe es la palabra y la oración. Es la palabra y la oración. Si la palabra es la espada del Espíritu, entonces la oración es la capacidad de usarla con eficacia. La mayor evidencia externa de que creo en Jesús es obedecer la palabra y orar. Quien ora comprende la palabra y con ella lucha y vence al diablo. Porque la oración tiene el poder de transformar el poder de Jesús en el mío. El apóstol Pablo ordenó a su hijo espiritual Timoteo que luchara por el bien. Y lo primero que hizo en esa buena batalla es orar por todos. Es orar por todos. Hay tipos de oraciones: petición, oración, intercesión y de gracias. Petición y oración se refieren a una oración expresada en voz alta. La intercesión es una oración que intercede por los vecinos. La oración de gracias es una oración dada con agradecimiento de antemano, creyendo recibir respuestas. En cuanto a por quién debemos orar, el apóstol Pablo habla de todas las personas. Todas las personas. ¿Quiénes son todos aquí? Puede incluir reyes y todos los que ocupan altos cargos, los que predican la palabra e incluso usted mismo. Debemos orar por los reyes y personas en altos cargos. El rey que gobernaba el imperio romano en ese momento era el emperador Nerón. Era un hombre que no conocía a Dios y era un hombre malvado que perseguía a los creyentes. Por lo general, los incrédulos odian, critican él, incluso se rebelan contra el rey cuando éste está en problemas. Pero los creyentes que tienen fe oran fervientemente por el rey. Esto se debe a que cuando el rey es recto y perfecto, la gente puede estar tranquila y en paz. Ejemplo, en los días de José el Faraón, rey de Egipto, era un rey humilde y temeroso de Dios. Entonces, cuando José interpretó su sueño, estaba encantado y nombró a José como primer ministro. Gracias a esto, Egipto y las naciones circundantes pudieron sobrevivir a la hambruna de 7 años. Sin embargo, en la época de Moisés, el rey de Faraón de Egipto era un rey endurecido y que
desafiaba a Dios. Debido al rey, Egipto fue arruinado por 10 plagas e incluso sus espléndidas unidades de carros fueron enterradas en el Mar Rojo. Dependiendo del rey que conozcas, puede ser bendecido o sufrir. Por tanto, debemos orar por el presidente del país. Y debemos orar por todos aquellos que se encuentran en altos cargos. Esto se debe a que si los líderes medios son corruptos, la gente débil sufre. No hace mucho hubo un informe en los medios de comunicación que lo que llegó como ayuda extranjera no se distribuyó al público, sino que se compartió entre los funcionarios públicos. No importa cuántos suministros entren, las personas no se beneficiarán en absoluto si son interceptadas por personas de alto rango. También se dice que en algún país en estos días los jóvenes desaparecen repentinamente. Más tarde me enteré de que eran secuestrados para vender sus órganos. El gobierno, que debe proteger a la gente, hace negocios vendiendo los órganos de la gente. Uno de los fenómenos que apareció en la pandemia fue la creciente brecha entre ricos y pobres. En el caso de Estados Unidos, se dice que quienes antes recibían altos salarios se han enriquecido sin mucho daño. Sin embargo, se dice que los trabajadores se empobrecieron porque no pudieron encontrar trabajo. No importa por cuánto intente la persona, es difícil salir de la pobreza. Entonces, los que ocupan puestos altos deben trabajar para el pueblo indefenso. De lo contrario, si se pone del lado de los pocos poderosos, mucha gente sufre. Durante la Gran Depresión económica en los Estados Unidos, a principios del siglo XX, el gobierno de Estados Unidos inició la construcción de la presa de la cuenca del río Tennessee como un estímulo nacional. En este momento creó muchos empleos y gracias a eso Estados Unidos pudo superar la crisis. Las personas en una posición tan alta deben servir a las personas necesitadas. Deberíamos orar para que los que ocupan altos cargos en esta pandemia trabajen para la mayoría de la gente, no para sus propios intereses. Cuando todo el país está en paz, mi lugar de trabajo y mi familia pueden estar en paz. La oración más segura para los reyes y las personas de alto rango es que reciban la salvación. Vamos a ver primero Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si los reyes y las personas de alto rango creen en Jesús, que es la verdad, y cambian, el mundo cambiará
maravillosamente. Amén. Desde el 64 AD hasta 313 AD, el cristianismo estuvo en un periodo de oscuridad durante 249 años. Los líderes de la iglesia sufrieron mucho por la persecución del Imperio Romano y muchos creyentes intentaron regresar del cristianismo al judaísmo. Sin embargo, cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma en 313, cesó toda la opresión del cristianismo. Constantino ordenó al gobernador de África que devolviera la propiedad confiscada a las iglesias y proporcionara fondos al clero. Debido a que el emperador romano creía en Dios, todas las iglesias del imperio restauraron la paz. Los reyes y los que ocupan altos cargos son personas de gran influencia. Cuando escuchan el Evangelio y se transforman, muchas personas pueden salvarse. En Hechos 8, 27 al 39, el diácono Felipe predica al eunuco con gran autoridad sobre todo el tesoro de la reina de Etiopía, Candace. Después de Felipe los predicó y los bautizó, se separaron el uno del otro. En el futuro, una iglesia se formó espontáneamente en Etiopía y muchos eruditos ven su raíz como el eunuco predicado por Felipe. Un eunuco hizo evangelizar a una nación. Por lo tanto, si podemos, debemos orar para que las personas de alto rango crean en Jesús. Ese es el trabajo para el país y para mí. Amén. Segundo, debemos orar por los que predican la palabra. Debemos orar por los que predican la palabra. 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo. No miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Si oramos por el rey o por aquellos en altos cargos que me persiguen, es natural orar por aquellos que predican el evangelio de la vida. La predicación del evangelio no se comunica simplemente hablando bien. Debe hablar la ayuda del Espíritu Santo. La oración es necesaria para recibir la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pidió a los miembros de la iglesia en Éfeso que oraran por él. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 18-19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo era un hombre que estudió mucho, pero no dependía de su propio conocimiento, sino del poder del Espíritu Santo. Charles Spurgeon, quien se llamado el emperador de los sermones en Inglaterra, dice que había
400 intercesores orando por él. Gracias a la intercesión pudo comunicar bien la palabra y la iglesia pudo revitalizarse. No es la habilidad del habla lo que cambia a las personas, sino la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver 1 Corintios 2, 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pedro era un pescador que no estudió mucho. Sin embargo, cuando se dedicó a la oración durante 10 días y luego predicó el Evangelio, 3,000 y 5,000 personas regresaron al Señor. Vamos a ver Hechos 2:41. Así que los que les vieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y otra palabra, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Incluso si no estoy predicando el Evangelio de inmediato, si oro por aquellos que predican el Evangelio, compartiré la recompensa. Por tanto, debemos orar por todos los que predican la palabra. Amén. Tercero, orar por sí mismo. Orar por sí mismo. El apóstol Pablo confiesa que se ha convertido en maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a ver 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo fue un evangelista bien entrenado con la palabra y la oración. No fue por sí mismo que se convirtió en maestro de los gentiles. Construyó muchas iglesias y salvó muchas almas. Se logró mediante largas horas de entrenamiento en piedad. Dios está buscando a un hombre de fe bien entrenado. Dios salva y bendice a quienes lo rodean gracias a un hombre de fe bien entrenado. Por ejemplo, en Hechos 27, Pablo va a Roma como prisionero. El barco naufragó debido a una gran tormenta, estaba en peligro de muerte. Pero Dios lo salvó gracias a Pablo. Vamos a ver Hechos 27, 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. Amén. 276 personas se salvaron gracias a un hombre de Dios, Pablo. Otro ejemplo.
En el segundo capítulo de Daniel hay un mensaje en el que el rey Nabucodonosor de Babilonia tiene un sueño e invita a todos los encantadores, magos y astrólogos del país para hablar e incluso interpretar el sueño. Daniel 2:2 hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Pero nadie sabe este sueño. En el versículo 5, respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Cuando ellos le dijeron que no podían, el rey ordenó que los mataran a todos. En ese momento, Daniel pidió tiempo y oró a Dios para descifrar el sueño e incluso interpretarlo. Vamos a ver Daniel 2, 19 al 20. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Gracias a Daniel, muchos intelectuales y sabios se salvaron en Babilonia. También fue una oportunidad para que el rey de Babilonia conociera al Dios viviente. Vamos a ver Daniel 2, 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Amén. Debido a esta pandemia, muchos pilotos de la aerolínea han perdido sus trabajos. Para convertirse en piloto de avión, seguramente fueron a una academia y obtener una licencia. Y se dice que el costo es de $100,000. $100,000. Mucho, ¿verdad? Aún así, se dice que la gente va a la academia incluso si obtienen un préstamo, porque reciben mucho salario cuando se convierten en pilotos. Crear un piloto cuesta una enorme cantidad de dinero. Encontrar a alguien bien entrenado con la palabra y la oración es más difícil que convertirse en piloto de avión. No es fácil para personas como Moisés, Daniel y Pablo aparecen en la historia de la humanidad. Han sido capacitados, educados y entrenados durante muchos años, y a través de aquellos que fueron preparados de esta manera, el reino de Dios se ha expandido. Oremos para que podamos ser este tipo de persona. Hoy, Dios no puede trabajar no porque le falte poder, sino porque no puede encontrar a alguien que esté listo para trabajar. Moisés se preparó durante 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 80 años en total para convertirse en el líder de la
nación. José fue entrenado en el pantano profundo del sufrimiento durante 3 años hasta que se convirtió en primer ministro de Egipto. Yo también debo estar bien preparado para el evangelio del reino de Dios. Amén. Seamos un santo que ora por sí mismo para convertirse en un obrero del evangelio bien preparado. Justo antes de que Israel fuera destruida, Dios eligió al profeta Jeremías y lo convirtió en la última oportunidad para salvar la vida de la gente. El destino de los israelitas estaba en boca de Jeremías. Vamos a ver Jeremías 1, 9 al 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El poder de quienes oran y predican la palabra es así. A causa de la palabra de su boca, las naciones son destruidas o establecidas. Cuando Pablo envió a Timoteo a la iglesia en Éfeso, fue para proteger a la iglesia y salvar a todas las almas como Jeremías. Hoy, convirtámonos en un creyente que se da cuenta del propósito de ser enviado a la iglesia amor. En este momento difícil, construyamos una iglesia orando por todos y convirtiéndonos en miembros que hacen que el país sea pacífico. Convirtámonos en un creyente que experimente la historia de revivir muchas almas y restaurar hogares, iglesias y naciones a través de mis oraciones. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, damos gracias hoy por aprender bien la palabra de vida, Dios. Pedimos que las palabras escuchadas el día de hoy puedan ser de aliento para nuestras almas y ayúdanos a practicarlas en nuestras vidas. Ayúdanos a no vivir con mi pensamiento, sino con la palabra de Dios durante mis días en este mundo. Ayúdanos para tirar todo tipo de mentiras y mal pensamientos en mi corazón y límpianos con la sangre de Jesús. Santifícanos con tu palabra, porque tú eres santo. Cuando oro, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Gracias por estar junto con nosotros y ayúdanos hoy. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos la bendición. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Bendiciones. Hasta luego.